Está bien. Hoy vamos a ver justificado por fe. Hoy vamos a continuar con Romanos. Habíamos dejado Romanos para ver ciertas cosas. Vimos Daniel, las profecías de Daniel. Después vimos la relación entre el Padre y el Hijo. Incluso me quedó con... Tengo que grabar el último completo porque como se fue la luz aquí, entonces voy a grabar el último y luego lo voy a subir ahí como la cuarta parte. Ahora también, antes de comenzar con Romanos, les quiero recordar que si pueden estar trayendo alimentos no perecederos, porque queremos ayudar a la familia de Luisa, que su hermano Iván tiene osteosarcoma. Entonces es un cáncer muy avanzado, muy fuerte. Entonces ellos tienen otras personas aquí que venían de Hidalgo. Entonces queremos ayudarles porque van a estar transportando al hospital y todo eso. Entonces van a estar gastando un poco más de dinero y quisiera ayudarles, por lo menos que no tienen que ir a comprar tanta despensa. Entonces, si pueden estar cada domingo o si vienen otros días de la semana, si quieren traer algo y dejarlo aquí, lo llevamos a ellos para que los tengan en su casa. Entonces hay que seguir orando por Iván y la verdad hay posibilidades, pero es un cáncer muy fuerte, entonces necesitamos orar que Yahweh haga algo. José ayer platicó conmigo y que dice que está hablando con él de las cosas espirituales. Entonces doy gracias que pues ahí tiene también a Miguel y a Luisa y otros ahí que conocen de la palabra y pueden estar hablando con él sobre quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. ¿Sí? Muy bien. Justificado por la fe. Hace mucho, el 2 de octubre, parece que fue hace una eternidad pasada, ¿verdad? El 2 de octubre, Pepe predicó y la verdad, si no recuerdan de su predicación, les animo a ir a la comunidad bíblica, el grupo, y escucharlo otra vez. Fue una predicación excelente, la verdad. Y voy a agarrar de ahí también hoy, porque ahora que vamos a ver Romanos 4, es una continuación. Es una continuación de eso, de lo que predicó Pepe. Entonces, para la introducción, vamos a ver los 5 puntos que él puso al último de su predicación, porque nos va a ayudar a entender hacia dónde vamos, ¿sí? Muy bien. Le pregunté a Pepe, ¿tú recuerdas de tus 5 puntos? Y dijo, no exactamente. Dije, yo tampoco recuerdo muchas veces de mis 5 puntos. Entonces, o 4 o 3, son 2 y no recuerdo. Entonces, pero sí, los vamos a recordar hoy. Sí. Primero, porque él cubrió Romanos 3, 21 al 31. ¿Y qué está tratando de decir todo ese pasaje en general? Que el hombre es imperfecto. ¿Sí? Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es imperfecto, y que él no puede obtener por su esfuerzo la redención, la justificación, de ninguna manera. No es posible. Y por eso el hombre necesita un redentor. Por eso, porque tú y yo no podemos hacer suficientes obras para alcanzar la salvación, la redención, la justificación. No es posible, es imposible. Porque Yahweh requiere perfección. Y con una vez que pecamos, y ya todos pecamos, ¿verdad? Y también ahí es para todo el que pone su confianza y fidelidad en Él,
¿Por qué agrega aquí fidelidad Pepe? Porque es lo que hemos estado hablando tanto. Porque la fe verdadera produce fidelidad. Por eso hemos visto tantas veces la palabra emuná en hebreo y pistis en griego, que los dos significan convicción. Y también se pueden traducir de dos maneras. Uno, fe, y otra, fidelidad. E incluso en el Antiguo Testamento, cuando aparece emuná, en cuanto a este asunto, siempre se traduce como fidelidad. El justo por su fidelidad vivirá. Porque está hablando de alguien que está viviendo en un momento. Entonces, si es un justo, él está siendo fiel. Y eso prueba que tiene fe. Eso es lo que es. Entonces, es para todo el que pone su confianza en Yahweh y en el Hijo que mandó Yahweh. Y es una persona que lleva fidelidad. Porque ya cuando es fiel, prueba que realmente tiene fe. Por eso Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y él dice, yo puedo probarte con mis obras que yo tengo fe. Entonces es lo que dice ahí. Y aparte de eso, Yahushua es el medio por el cual tenemos esta redención. No hay otra manera. No hay otra manera de tener la justificación, la redención, la salvación. No hay otra manera. Tiene que ser por medio de lo que hizo Yahushua por nosotros, lo que hizo Jesús por nosotros. Muy bien. Entonces, eso resume toda una hora que predicó Pepe. Entonces, les animo a regresar y ahí ver lo que... Y pronto lo voy a cortar para ponerlo en YouTube también, para que podamos tener un seguimiento en YouTube en cuanto a Romanos. Muy bien. Entonces, llegamos a Romanos 4. Llegamos a Romanos 4 y vamos a comenzar con el versículo 1. Versículo 1. Dice, entonces, por todo lo que vimos ahí, entonces, ¿qué diremos que consiguió Abraham, el progenitor de nuestra raza? Ahora, Mimi me dice, ¿por qué pone a Abraham con V? Es porque en hebreo, Av, que es padre, se escribe con V. Se translitera como con V. Entonces, en nuestras versiones tomamos Abraham como el griego o latín lo tiene. Pero aquí Abraham, Av es padre, Am es pueblo, pero cuando tienes Abraham es padre de muchos pueblos, todo junto. Abraham, padre de muchos pueblos. Entonces, vamos a responder a lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Esto es importante. Tal vez no tanto para nosotros que no somos judíos, no somos israelitas de sangre. Tal vez no parece tan importante para nosotros, pero para ellos, Pablo está haciendo el argumento, porque él dice que la justificación no es por obras, de ninguna manera, no puede ser. Entonces, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir para hacer entender a los judíos y hasta nosotros también, pero más para ellos? Vamos a Abraham, el padre de muchos pueblos, el padre de la fe. Entonces, ¿qué diremos que consiguió Abraham? Si el hombre es justificado por la fe, ¿qué pasa con Abraham? Y aquí es el padre, esto realmente es el pater, el padre de nuestra raza. Porque de ahí viene Abraham, Isaac,
Jacob y por consiguiente el resto de la raza israelita. Entonces, ahora ya sabemos, ser parte de Israel no necesitas tener la sangre, ¿verdad que no? No, necesitas creer para ser parte de Israel. Por eso más adelante, en muchas semanas, vamos a ver cuando Pablo dice, somos injertados en el olivo original. ¿Y cuál es el olivo original? ¿La iglesia? No. Bueno, en sí, podemos explicarlo que sí, pero porque iglesia significa congregación. Pero ¿quién es la congregación? Israel. Entonces, nosotros no comenzamos algo nuevo, no se comenzó algo nuevo cuando Jesús vino, cuando Yahushua vino. No, es la misma congregación. Siempre los que creían verdaderamente eran Israel. Y ahora somos Israel. Fuimos injertados. No dice los judíos ahora fueron injertados en nuestro olivo nuevo. No. Fuimos injertados en la congregación. Ahí. ¿Sí? Eso es para después. Ya, eso fue gratis. No tienen que pagar nada por eso. Muy bien. Entonces, ¿qué diremos que consiguió Abraham? Porque ¿qué pensaban? Porque todo comienza con Abraham, el patriarca, el padre de la fe. Y ellos pensaban que él era salvo. ¿Por qué? ¿Qué idea tenían? Que era salvo porque primeramente por la circuncisión. Porque recibió la circuncisión de Yahweh y por eso él ya llegó a ser salvo, justificado o algo así. Y luego después también porque hacía las obras. Entonces ellos tenían en su mente, si tú sigues a la ley, ya puedes ser salvo. Pero ¿qué dice Pablo de eso? De ninguna manera alguien pudo haber sido o puede ser salvo por obras. En el Antiguo Testamento, por eso tenemos un problema en nuestros días, porque hemos dividido al Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces ya decimos, es que fueron salvos por obras en el Antiguo Testamento. Eso es mentira. Es una mentira y lo vamos a ver ahorita porque Abraham es del Antiguo Testamento y nos dice que fue justificado por su fe. Entonces, de ninguna manera la salvación, la justificación, la redención siempre ha sido de la misma manera. La única diferencia es que Yahushua, Jesús, no había venido hasta lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Es la única diferencia. Es por el mismo medio, por las promesas de Yahweh, que Él cumple sus promesas. Y una de las promesas era que iba a venir alguien después a pagar por nuestros pecados. ¿Sí? Muy bien. Entonces todo comienza con Abraham. Y los judaizantes, y fíjense en esto. Es que la gente ha dicho que nosotros que creemos que la ley es para nosotros, creemos que las instrucciones del Antiguo Testamento son para nosotros. Dicen que somos judaizantes, pero no es la definición de judaizante. ¿Qué es la definición de judaizante? Un judaizante es el que cree que puede ser salvo por las obras, comenzando con la circuncisión. Porque todos los problemas ahí en Hechos que tenían con los judaizantes fue porque ellos decían, los gentiles a fuerzas para ser salvos necesitan ser circuncidados primero. Y después tienen que seguir toda la ley de Moisés. Y cuando ellos decían toda la ley de Moisés, ellos incluyen todas sus otras leyes, sus tradiciones orales. Y así es. Esos son los judaizantes. Los judaizantes creían que la circuncisión especialmente era necesario para salvación y justificación. ¿Nosotros creemos eso? ¿Nosotros creemos que tenemos que seguir toda la ley de Moisés para ser salvos? No. Sabemos hasta hoy en día, pues ahí estuvimos ayer
ahí checando a ver o estudiando las leyes. Y sabemos que hay unas leyes hoy en día que no podemos cumplir. Porque no hay templo, no hay sacerdocio, no hay esas cosas. Entonces no podemos. Incluso si tú y yo vamos y tratamos de sacrificar un animal en nuestra casa o en cualquier otra parte aquí en este lugar, este local, estamos en contra. Estamos desobedeciendo a Yahweh. Porque Yahweh dijo, los sacrificios están en el lugar donde yo voy a poner por medio de las personas que yo voy a poner. Entonces, para nosotros la justificación no viene por nuestras obras. Ahora las obras son prueba. Ya vamos a hablar más de eso más adelante. Pero son prueba de que realmente creemos. Muy bien. Entonces, ¿qué diremos que consiguió Abraham, el progenitor de nuestra raza? Esa es una buena pregunta, especialmente otra vez para los judíos. Y ahora va a entrar en esos detalles. Dice, porque si a Abraham lo declararon justo por las obras, tiene de qué jactarse. Nadie va a llegar al reino diciendo yo lo hice. De ninguna manera. Nadie lo va a hacer. De ninguna manera. Entonces, pero si Abraham llegó a ser declarado, llegó a ser justificado por sus obras, entonces él puede decir, lo hice. Yo lo hice. Yahweh pues no tuvo nada que ver. Hasta pues, solamente me dio lo que tenía que hacer y yo lo hice. No es así. No es así. Si fue justificado por las obras, no fue delante de Elohim. No fue delante de Dios, sino delante de los hombres. Y es exactamente lo que les estaba explicando. Los hombres pensaban que Abraham fue justificado por lo que hizo, por sus obras, comenzando con la circuncisión. Los hombres. Y luego a él sigue aquí y dice, aunque no delante de Elohim, diciendo, no es posible. Tú tal vez crees que él fue justificado por las obras, pero no es justificado delante de Elohim. Delante de ti, tal vez, pero delante de Elohim no está justificado. Los judíos habían justificado a Abraham por sus obras, pero no Yahweh. De ninguna manera. Nunca fue así. Nunca ha sido así. Y eso es el argumento, es uno de los argumentos más importantes de Pablo en Romanos, de que no es por obras, pero que la ley no está abolida. La ley es buena, perfecta, espiritual, para llevarnos a lo que es la espiritualidad, pero no es para salvación, no es para la justificación. Muy bien, seguimos. Versículo 3 dice, pero ¿qué dice la Escritura? Qué buena pregunta, ¿verdad? Lo que siempre estamos tratando de hacer aquí en la congregación. ¿Qué dice la Escritura? Ayer estábamos trabajando en el discipulado, que ya casi terminamos Génesis 1 y vamos a hacer Génesis 2 y 3 y ya vamos a tener el primer tomo de nuestro discipulado. Y la verdad, constantemente, ahí somos 4 y constantemente es, ¿pero qué dice? ¿Realmente lo dice en la Escritura? Creo que fue la semana pasada, ahí estaba Zaira. Oye, ¿qué dice? ¿Realmente dice eso? Y esta semana, Julián, ¿qué dice? Entonces ahí está bien, porque eso es lo que todos debemos estar preguntando. ¿Qué dice la Escritura? No qué dice el hombre. No qué dice el hombre.
Y esa es la pregunta más importante, porque ya pasamos por el tiempo de la reforma, la celebración de la reforma, ¿verdad? En el 31 de octubre. Y uno de los puntos de los reformados es solo escritura. Solo escritura, sola escritura. ¿Verdad? Y es interesante porque muchas veces se basan las cosas en filosofías. Lutero mismo siguió creyendo en el bautismo de los bebés. ¿Y dónde está en la escritura? Lutero mismo siguió creyendo que María era siempre virgen. Siguió creyendo muchas cosas. ¿Dónde está solo escritura? Eso especialmente de los bebés, bautizar bebés, ¿dónde lo encontramos? ¿Y saben lo que es la filosofía? La filosofía es que el bautismo de bebés reemplace a la circuncisión. ¿Dónde dice en la escritura? ¿Dónde dice? En ninguna parte dice. Por eso es importantísimo esta pregunta. ¿Qué dice la escritura? Y él no está hablando del Nuevo Testamento. ¿De qué está hablando? Del Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el Tanaj. ¿Sí? ¿Y qué dice la escritura? Entonces dice ahí, Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. Cuando alguien viene a ti y te dice, es que en el Antiguo Testamento dice que fueron salvos por obras. Lléveles a Génesis 15:6. ¿Qué dice aquí? ¿Abraham es del Antiguo o es del Nuevo? Del Antiguo Testamento. No puedes decir eso. Eso es una farsa. Es algo que crearon para decir el Antiguo ya no sirve. Ya no lo necesitamos. Nada más necesitamos el Nuevo Testamento. Entonces, no. Dice ahí, Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. Creyó y fue todo lo que creyó, no es que simplemente dijo, cuando Yahweh le dijo, ve, dijo, bueno, sí te creo. Y se quedó ahí. No, lo creyó. Cuando alguien cree algo, siempre sigue una acción. Cuando es una convicción, sigue la acción. Por eso hay mucha gente que dice, no, yo creo en el Dios de la Biblia, pero no viven así. Entonces, ¿realmente creen? No realmente creen. No puedo decir que no son salvos ni nada así, pero si realmente tienes convicción, vas a estar haciendo. Ya llegó la mundial. Y si son mexicanos, patriotas completamente ahí, no van a ir al trabajo y no van a ir a la escuela cuando juega la selección. ¿Sí o no? Amén. Si realmente así es que es nuestra patria. Tenemos que, no voy a ir a ninguna parte. Lo bueno es que yo no tengo que estar en ninguna parte porque a la 1 en martes juega Estados Unidos y no tengo que estar en ninguna parte. Entonces no me inviten a ningún lado porque no voy a ir. Porque voy a estar viendo. Tal vez perder, pero ahí voy a estar viendo. No hay problema. Pero cuando uno cree algo, cuando dice que Abraham le creyó a Elohim, es porque él tenía la convicción, él entendía esto, que Yahweh existe, como dice en la escritura, que Yahweh existe y cumple con sus promesas. Eso es lo que tenemos que hacer, que Yahweh existe y que Él cumple con sus promesas. Y bueno, pero ¿dónde queda Yahushua? Yahushua es una de sus promesas.
Bueno, es la promesa, podemos decir. La promesa. Él prometió que iba a venir un hijo de David y iba a dar su vida por nosotros. Y después va a venir otra vez para reinar sobre la tierra. Es una de las promesas. Entonces, Abraham creyó que Yahweh existe y cumple con sus promesas. Y por eso salió. Por eso hasta iba a sacrificar a su hijo, el hijo prometido. Él iba a hacer todo ahí. Entonces, Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. Versículo 4 y 5 dice: al que trabaja, no se le cuenta el salario como un favor, sino como algo que se le debe, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes aquí, ¿sí? Como dice, el obrero es digno de su salario. Si alguien está trabajando para alguien, debemos pagarle. Debemos. Incluso la Escritura dice, los que tienen sus propios empresas y todo eso, si no pagan al trabajador a tiempo, es pecado. Dice la Escritura, dicen las instrucciones de Moisés, ahí las instrucciones de Yahweh más bien. Dice, le pagas al tiempo que es. Si no, estás pecando en contra de Yahweh. Wow. Esas son cosas que no sabemos, ¿verdad? Decimos, es que no, Él puede esperar, espérame. No. Y viene el día porque Él tiene que comprar lo que tiene que comprar para la semana. Entonces, se debe hacer eso. Entonces, el obrero es digno de su salario. No se le cuenta al salario como un favor, sino como algo que se le debe. Entonces, y la salvación, la justificación, la redención es un favor. Es gracia, es gracia. Pero al que sin obras cree en aquel que justifica al impío, se le cuenta su fe como justicia. Puse una raya aquí porque eso es importantísimo. Porque también hay una sección del cristianismo que cree que la fe es una obra. La fe no es una obra. Está diciendo aquí. ¿De quién es la fe? Y dicen que la fe es de Dios nada más. Que tú no tienes nada que ver con tu fe cuando tú dices yo creo. No, dice su fe personal. Cuando alguien tiene fe, la fe no es una obra, es creer. ¿Que Yahweh nos dio la habilidad de tener fe? Claro que sí. Pero cada uno de nosotros decidimos si vamos a tener fe o no. Por eso dice, se le cuenta su fe como justicia. Su fe. Si fuera la fe que Yahweh nos da y no tenemos nada que ver, simplemente diría tal vez se le cuenta la fe como justicia. Pero realmente no es su fe, es la fe de cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí, qué bueno. Versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8. Otra vez, ¿dónde vamos a ir para saber que la fe, nada más necesitamos tener fe para tener justicia, para ser justificados? También hay otros versículos. Génesis 15, 6 no es el único. Ahí tenemos, se me olvidó poner cuál. Después buscamos cuáles son las palabras aquí. Creo que es un salmo. Dice, así también David proclama la felicidad del hombre a quien Elohim le atribuye justicia, independientemente
de sus obras. David también habla de eso, que no es por obras. Felices los que están perdonados de sus culpas, cuyos pecados quedaron cubiertos. Feliz el hombre a quien Yahweh jamás le tomará en cuenta su pecado, lo que ha hecho y ha pedido perdón. Y David también es testigo de esta verdad. Primero Abraham, el padre de la fe, y ahora David. Ahora estamos hablando de que, tal vez de las dos personas más importantes en cuanto al pueblo de Israel, aparte de ahora Yahushua, ¿verdad? Jesús, ¿sí? Pero estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, y David, el rey David, que su linaje va a seguir por la eternidad en cuanto a estar como rey. Entonces, ahí estamos hablando de las dos personas más grandes. Bendecidos los que están perdonados por Yahweh, no por lo que hacen los hombres, sino lo que hace Yahweh. Lo que hace Yahweh por nosotros. ¿Qué hace Yahweh por nosotros? Ya ahora sabemos lo que hizo Yahweh por nosotros, porque Él tiene, y en ese momento también tenía un plan de redención. Y su plan de redención nadie puede parar. Ninguna persona. Y ahí estuvieron los romanos y los judíos pensando que ellos iban a acabar con lo que estaba haciendo Yahweh. Ellos no lo pensaban así. Pensaban que ellos estaban obrando justamente, ¿verdad? Especialmente los judíos. Pero no, nadie puede parar el plan de redención. No importa lo que haces en un tiempo, ahí fuera de Jerusalén, de los muros del lugar de la ciudad antigua, ahí está la puerta, lo que llaman la puerta dorada o la puerta del este, que está enfrente del jardín de Getsemaní. Y los musulmanes, por mucho tiempo, cuando tenían control de eso, tenían, no sé si uno o dos o varias personas con esas metralletas o esos cañones grandes que tienen de metralleta. Estaban afuera de esa puerta. ¿Saben por qué? Porque dice que ahí es donde va a entrar el Mesías. Y que ellos iban a parar al Mesías. Si Él llega ahí, el Mesías, y trata de entrar, ellos iban a estar listos para parar. ¿Qué es? El plan de redención de Yahweh. Ya no están esas personas ahí, ya no tienen control de eso, ya no pueden estar ahí, pero nadie puede parar el plan de redención, porque Yahushua vendrá otra vez y luego vamos a ser resucitados, y la redención completa ahí va a estar, ahí vamos a tenerlo también. Entonces nadie puede parar el plan de redención. Él y el que lo lleva a cabo. ¿Quién lo llevó a cabo? Yahushua. Mandó a su hijo, Yahweh, a morir primero vivir perfecto y luego morir por nosotros, hacer la obra que tú y yo no pudimos hacer para ganar o tener victoria sobre la muerte, y luego resucitó para que un día nosotros podemos resucitar también. ¿Sí? Eso fue. Entonces, felices los que están perdonados. No es por nosotros, pero es por la fe. La fe, la convicción en que Yahweh existe y que Él cumple con sus promesas. Y una de sus promesas es: te perdonaré si tú escoges pedir perdón. Pero eso es de cada quien, su fe, cada fe. Y no es una obra. Tener fe no es una obra. Vienen las obras cuando tenemos convicción, ya salen de ahí, pero no, la fe no es una obra. Muy bien. Seguimos, ¿sí? Versículo 9 dice: ¿será que
esta felicidad es solamente para los circuncisos. Ahora estaba regresando a lo que estaba pasando. Recuerden que les dije desde el principio que los judaizantes y muchos judíos en ese tiempo creían que la circuncisión era necesaria para la salvación o para la redención, o sea, para ser parte de Israel. ¿Sí? Y recuerden, Israel es el pueblo. Entonces, si tú no puedes ser parte del pueblo, entonces no eres del pueblo de Yahweh. Entonces, necesitabas ser circuncidado, es lo que creían. Entonces, por eso Pablo viene otra vez con esta idea para poder explicar exactamente quiénes pueden ser justificados. Dice, ¿será que esta felicidad es solamente para los circuncisos o es también para los incircuncisos? Ya dijimos que a Abraham se le contó su fe como justicia, Y esto es otra vez, son preguntas fuertes y directas, especialmente en ese tiempo para los creyentes judíos, los que estaban creyendo en el Mesías, pero todavía querían traer algunas ideas con ellos. Entonces, ¿qué pregunta tan fuerte y directa? Primeramente para los judaizantes y luego para muchos de los judíos. Y luego dice, Abraham fue justificado por su fe. Otra vez, menciona ahí, a Abraham se le contó su fe como justicia. Y luego esta pregunta tan importante. Pero, cuando se le contó antes o después de circuncidarse? ¿Fue antes o después? Esa es la pregunta. Para que ellos podían ver exactamente si Él es el Padre de la fe y todos nosotros, hoy en día, aún nosotros, ¿quién es el Padre de la fe? Abraham. Y cantamos el Padre Abraham. Tenía muchos hijos tenía. Ya hacemos esa, no sé si saben ese canto, no lo vamos a cantar. Vamos a pararnos y no vamos a hacer. Nada más lo sé en inglés, entonces no van a entender completamente. Entonces ahí, para ellos, el padre de la fe es Abraham. Para nosotros también, el padre de la fe es Abraham. Ahorita más adelante vamos a ver un versículo que es clave y dice ahí que nuestro padre es Abraham, ¿sí? De la fe. Pero Abraham fue justificado por su fe, ¿pero cuándo? ¿Antes o después? ¿Cuándo dice en Génesis 15:6? Cuando dice, ¿estaba circuncidado o no estaba circuncidado? Y dice aquí, no fue después de circuncidarse, sino antes de circuncidarse. Fue declarado justificado por su fe. Entonces, ahí en este momento, si había judíos, tal vez donde él estaba enseñando o la carta donde él mandó a Roma, van a decir, ay, sí es cierto. Eso es lo que dice la Escritura. Y nosotros no podemos hablar en contra de la Escritura. Si la Escritura es clara, ¿cómo vamos a estar en contra de la Escritura? Entonces, Abraham fue justificado antes de la circuncisión. La justificación no fue por la circuncisión. Por eso sigue en el 11 aquí y dice, la circuncisión la recibió después como, ¿qué? Como señal. Como señal. Dice ahí, como sello de la justicia por la fe que tenía cuando estaba aún incircunciso, para que viniera a ser padre de todos los creyentes no circuncidados, para que se les atribuya justicia. Y cuando dice aquí los creyentes no circuncidados, está hablando de alguien que llegó a la fe
y no estaba circuncidado. Ahora, ese detalle de la circuncisión hoy en día, estamos ahí estudiándolo, ¿sí? Hay pensamientos que sí es para nosotros, otros que dicen que no es para nosotros. Entonces, estamos viendo ese dilema ahí y vamos a más adelante. Ahorita Pepe y yo pensamos que no es exactamente para nosotros hoy en día, pero si nace un hijo, definitivamente un hijo varón debe ser circuncidado. Y aún médicamente hablando, es lo mejor, ¿verdad? Pero ahí más adelante vemos la de la circuncisión. Pero cuando dice no circuncidados, está hablando de personas que no fueron circuncidados antes de creer. Porque después Timoteo fue circuncidado. Después otros fueron circuncidados. Pero ellos tenían el templo en ese tiempo. Ellos tenían los sacerdotes que hacían todo eso. Entonces, muy a una perfección, sabían cómo hacer esas cosas. Ahora, eso es para después, no vamos a platicar. Pero lo importante aquí es que Él vino a ser Padre de todos los creyentes no circuncidados, para que se les atribuya justicia. Y todos los de aquí que no tenemos sangre judía, decimos amén. ¿Sí? Porque es por fe, no es por obras, no es por lo que hago, sino lo que creo. Y claro que lo que creo me lleva a hacer, pero es por lo que creo. ¿Sí? Justificados por su fe. El propósito de la circuncisión es ser señal, sello de la justicia por la fe. Señal en ese tiempo, ninguna otra nación hacía no puedo decir eso, porque lo más probable es que Esaú, cuando se fue, tal vez circuncidaba a sus hijos. Puede ser, porque los musulmanes también lo hacen. Entonces, pero principalmente eso era una señal como nación. Así, Él es el Padre de todos los creyentes no circuncidados, para que sean justificados por su fe, no la fe de Abraham, pero por la fe de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y vamos a ver el último versículo de Romanos 4, hoy es el 12. ¿Sí? Y eso dice, y Padre de los circuncisos, que además de estar circuncidados, también, escuchen esto, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. Espérate, ¿no habíamos dicho que no es por obras? ¿No habíamos dicho eso? Él es padre de los circuncisos también. Pero cuando dice aquí, siguen las pisadas de la fe, ¿de qué está hablando? Otra vez, mis obras, ¿qué muestran? ¿Qué muestran? Que tengo fe. Que tengo fe. Eso es lo que muestran mis obras. Que yo realmente tengo fe. Entonces, él está diciendo, ya de los que están hablando ahí son circuncisos desde bebés, la mayoría de ellos. Entonces está diciendo, tu circuncisión es aparte, porque si no crees, si no refleja en tu vida, esa circuncisión no sirve para nada. Porque incluso en el Antiguo Testamento, en Éxodo, creo que es en Éxodo y Deuteronomio, habla de que no solamente debemos ser circuncidados o deberían de ser circuncidados en la carne, sino deberían de ser circuncidados del corazón. Muchas veces pensamos que eso nada más viene en el Nuevo Testamento, pero no, es desde el Antiguo Testamento. Yahweh le importa el corazón,
lo que uno cree, la convicción que uno tiene. Entonces, puede tener todas las señales. Eso era una pelea antes, cuando estábamos en alguna iglesia que creía en lo exterior en cuanto al vestimenta y todo eso, y que el pelo del hombre, el pelo de la mujer, y quién sabe qué, y todo eso. Las mujeres deben tener falda, y no, ahí era una pelea. Porque venían en domingo en la mañana algunas hermanas con una falda bien bonita y todo, pero abrían su boca y decías, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Veías su vida durante la semana, un hombre que ahí siempre con traje, que hay que llegar cuando íbamos a la República Dominicana, siempre tuve esta pelea con uno de los misioneros allá, porque los dominicanos son muy formales, pero muy formales nada más cuando van al templo. Ahí están bien trajeados, y durante la semana ya ahí estábamos jugando básquet. Yo estaba jugando básquet con ellos y de repente dices, este no parece creyente, bien trajeado en domingo, pero bien así, pero ahorita diciendo maldiciones y quién sabe qué más, peleando con el otro. Y dices, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y me imagino que en algunos tiempos dirían lo mismo de mí. Si yo me porto de una manera así, claro que pueden decir lo mismo. ¿Dónde está su fe? ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de las pisadas de la fe. Prueban. Es una prueba de lo que nosotros creemos. Lo que tenemos convicción. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Entonces, siguen las pisadas de la fe. La frase tiene que ver con marchar como ejército. Fíjense, esta frase en el griego, siguen las pisadas. Esa frase es una frase del ejército. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo si realmente creemos? Debemos estar marchando. Pero marchando en todo lo que es lo que son las instrucciones de Yahweh. Debo estar marchando en eso. No debo salir de ahí. Tengo ahí, ¿cómo hace el ejército? Marchen en fila. Y nada más ya van hacia adelante. ¿Y qué está adelante? El camino correcto. Entonces, si debemos también seguir. Y ellos que eran circuncisos debían de seguir los pasos para decir que realmente veo que tienen fe. No es simplemente porque cuando fueron bebés fueron circuncidados, sino debían de seguir las pisadas de la fe. Hay un himno antiguo, las pisadas del maestro, ¿verdad? Que debemos seguir las pisadas del maestro. Y eso es, ¿por qué del maestro? De Yahushua. ¿Qué hizo Yahushua? Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplir, a llevarlos a cabo, a realizar las obras que me tocan a mí. Y Él lo hizo perfectamente. Por eso debemos caminar en las pisadas del Maestro, caminar en las pisadas de Abraham también, porque él tenía fe. Muy bien. Otra vez, pone énfasis en la fe de Abraham antes de circuncidarse. No es por obras. No es por obras. Y es muy común. Si tú crees que la ley, las instrucciones de Yahweh son para nosotros, te van a decir que eres judaizante y crees que las obras son de salvación. Pero es claro, la Escritura es clara que no es por obras para que nadie se gloríe. No es. Muy bien. El último versículo que vamos a ver es, versículos Gálatas 3. Gálatas 3. Estamos hablando de Abraham como padre de la fe.
Y dice así en el 26. Así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mesías Yahushua. Ahora, antes de esto, es cuando Pablo dice, no hay judío, no hay griego. No, más adelante dice. Yo pensé que era después. Perdón. Y luego dice, por medio de la fe en el Mesías Yahushua. Porque todos los que se sumergieron o se bautizaron en el Mesías, ¿en quién? En el Mesías. Como vimos la semana pasada, no en el Padre, el Hijo, el Espíritu. Sabemos que eso no estuvo dentro de la Escritura. En el Mesías se han revestido del Mesías. ¿Qué es revestirnos del Mesías? Seguir en los pasos. En sus pasos. Si tenemos fe, seguimos en sus pasos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yahushua. Ya no debes estar diciendo, es que yo soy judío. No, es que yo soy gentil. Los judíos ya, ellos crucificaron a Yahushua. Somos mejores, ¿verdad? No. Estamos en lo mismo. Él quitó el muro de contención. ¿Qué significa? Que pusieron un muro ahí en el área del templo que los gentiles no podían acercarse más. Pero ¿qué dice la palabra? Aún antes de Yahushua. ¿Qué dice en la Escritura? En el Antiguo Testamento. Dice que su casa será una casa de oración para todas las naciones. Entonces, cuando Yahushua lo dice otra vez, es porque ya fue dicho desde antes. Entonces, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque somos un pueblo, somos una nación, porque fuimos injertados en Israel. Somos Israel, somos la congregación de Israel. Si quieres decir somos la iglesia de Israel, está bien. Si quieres seguir usando esa palabra iglesia, que no realmente es la palabra correcta, somos la asamblea, la congregación de Israel, porque Israel son personas que son gobernados por Elohim, por Yahweh, los que creen realmente. Y luego dice ahí, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yahushua. Y ya que son del Mesías, ciertamente son descendencia de Abraham. Nuestro padre Abraham, descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. La promesa más importante, que Él iba a mandar a su Hijo a morir por nosotros, a hacer la obra que no podíamos hacer para poder ser justificados realmente y poder resucitar después y estar con Él para siempre. Este pasaje, este versículo es tan importante. Porque ¿quién fue Abraham? No solamente el padre lo fue, pero fue el primer hebreo. Porque ¿qué significa hebreo? El que va al otro lado, el que cruza al otro lado. Entonces, cuando alguien tiene fe, cruza a otro lado y ya toma a Yahweh como su Dios, como su Elohim, y cree en su Hijo, por consecuencia, ahí, para ser salvo, para tener justificación, para tener redención. ¿Sí? Entonces, somos herederos conforme a la promesa que fue dada a Abraham. Somos hijos de Él. Y por consecuencia somos hebreos. Somos Israel. Porque nos pusimos en su familia. ¿Sí? Increíble, ¿verdad? Increíble lo que hace Yahweh por nosotros. Pensar que no había nada de esperanza
Y estamos viendo en Génesis 1, es increíble, el Evangelio es desde ahí. Vemos el Evangelio en Génesis 1 a 3. Vemos el Evangelio. Vemos lo que iba a hacer Yahweh. Más adelante vemos Génesis 3, cuando habla de la semilla de la mujer. ¿Quién es? Yahushua, Jesús. Que él iba a venir a aplastar la cabeza del diablo. Que iba de serpiente, más bien. ¿Iba a pelear con una serpiente? ¿Es lo que significa? No, iba a aplastar lo que se hizo en ese momento. Él iba ya a venir a tener victoria sobre la muerte para que tú y yo pudiéramos vivir para siempre. Así es. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, vamos a ver lo que aprendimos hoy. ¿Sí? Primero, aprendimos que Abraham fue justificado por su fe, no sus obras, incluyendo la circuncisión. Incluyendo ahí la circuncisión, no por obras. Porque dice en Génesis 15:6 que fue justificado por su fe. Justificado por su fe, y es antes que él fue circuncidado. Y eso es importante para entender también que no hay salvación, no hay justificación por obras. Él creyó que Yahweh existe y cumple con sus promesas. Por eso salió. Por eso pisó fuera. Hubiera sido mucho más fácil quedar con su familia. ¿Sí o no? Es mucho más fácil. Ya, la gente que sale a diferente parte para trabajar, a veces quieren hacerlo, pero después sufren porque es que no tengo mi familia. Especialmente si son una pareja y después tienen bebés y todo eso, y no están ni las mamás, ni los papás, ni los hermanos para ayudarles. La verdad, es un sufrimiento, es difícil. Pero hay que, él sabía que tenía que cumplir. Él tenía que salir porque Yahweh era fiel y cumple con sus promesas. Y esas promesas incluye hasta Yahushua. Él no sabía de eso. Más adelante vas a ver, cuando él resucita y ve al hijo, va a decir, ahora entendí. Entendí que yo iba a tener Isaac, y luego Isaac iba a tener Jacob, y luego va a haber todo el linaje ahí, y va a decir, ok, ya entendí por qué Yahweh me estaba diciendo esto, y yo salí porque yo sabía que Él existe y cumple con sus promesas. Entonces, la redención no depende de las obras del hombre, sino de la obra de Yahweh por medio de Yahushua. Eso es. No depende de nosotros. Nosotros no podemos justificarnos. No es posible. Tú puedes poner el balance y la gente piensa, con el pensamiento que voy a ir al cielo, ¿verdad? Voy a ir al cielo si el balance ya tengo un poquito más de lo bueno, es más del 50%, estoy bien. Pero no. Yahweh requiere perfección para la justificación. Y la única manera es por medio de Yahushua, que vivió perfecto y hizo la obra por nosotros. Abraham es el padre de todos los que creen. Todos los que creen. Y por último, la justificación del hombre no ha cambiado. Fue lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Lo único que cambió otra vez es que el Mesías vino e hizo la obra. Es la misma manera en cómo ser justificado por la fe de uno. Que prueba que tiene fe por medio de las obras. ¿Ven? Es prueba. Las obras
prueban que realmente tenemos fe. Muy bien.